En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comentar el día de hoy una serie de temas que tienen como hilo conductor la relación entre la moral racional y la moral bíblico-teológica. Cuando nosotros hablamos de ley natural, hablamos de principios de discernimiento entre el bien y el mal que pueden ser expuestos, defendidos, argumentados a partir de la racionalidad humana. Cuando nos preguntamos por qué algo es bueno o por qué algo es malo, también estamos esperando que nos den razones. En ese sentido, es clara, como lo hemos mostrado varias veces en este curso, es clara la dimensión racional de la moralidad. Racional en el sentido de que es posible hacer preguntas y encontrar respuestas sobre las cosas que afirmamos. Repito, ¿por qué algo es bueno o por qué algo es malo? Pero entonces surge una inquietud. En nuestra última clase comentábamos sobre la relación entre la ley natural, la ley antigua y la ley nueva. Y veíamos que en la ley antigua hay una estructura fundamentalmente narrativa. El propósito de la ley antigua es esencialmente pedagógico. Al mismo tiempo, en esa ley antigua ya aparece un núcleo permanente, un núcleo de afirmaciones que ayudan al pueblo elegido a discernir entre lo bueno y lo malo. Y en ese núcleo de afirmaciones permanentes tenemos un puente con la ley natural, es decir, con aquello que la racionalidad humana, examinando los distintos seres, puede descubrir como bueno o como malo. O sea que hay una relación entre la ley antigua y la ley natural. Luego vimos que había una relación también entre la ley antigua y la ley nueva, porque la ley antigua plantea una serie de luces, de claridades sobre lo bien, sobre lo bueno y lo malo, pero luego esa ley antigua no tiene la suficiente fuerza interior, no da la fuerza interior para vivir eso mismo que anuncia o que prohíbe. Y ahí es donde entra la ley nueva, la ley del Espíritu, que es la que hace posible esa bondad. Ese esquema hay que tenerlo presente en lo que vamos a decir ahora, porque en cierto sentido las explicaciones de hoy son como una prolongación de ese mismo esquema. Usted imagínese que tenemos la ley antigua relacionada con la ley natural y la ley antigua relacionada con la ley nueva. Y la pregunta que nos estamos haciendo en cierto sentido es la relación entre estas dos. Entre la ley natural, que es básicamente racional, es posible descubrirla a través de la razón, y la ley nueva, que es la propiamente teológica. Entonces tenemos aquí ley antigua, tenemos aquí ley natural, y tenemos acá ley nueva. Y lo que hemos encontrado es que es posible relacionar a la ley antigua con la ley natural. ¿Cómo se da esta relación? Pues no es tan complicada. La ley antigua se relaciona con la ley natural por el hecho de que hay un núcleo permanente en la ley antigua.
Ese núcleo permanente está en afirmaciones bastante genéricas, absolutas. Ese amar a Dios, por ejemplo, ese honrar a los padres, ese principio de no mentir, no envidiar, no robar, no matar. Todo eso, ¿qué está indicando? Todo eso está indicando una relación entre ley natural y ley antigua. Y luego, hemos visto también que hay una relación entre ley antigua y ley nueva, porque lo que pide la ley antigua lo consigue solamente la ley nueva. Esa relación es la que aparece básicamente por la efusión del Espíritu, por el poder del Espíritu. Y entonces ahora la pregunta que nos hacemos en cierto sentido es la relación entre estas dos. ¿Cómo se puede relacionar eso? Yo voy a plantearlo en forma de pregunta para que nos demos cuenta de qué estamos hablando. Esa pregunta tiene que ver con la religión. Con la religión. A ver cómo es la pregunta. La pregunta es esta. Vamos a ponerlo en términos de la religión católica, dada la característica de esta facultad. Vamos a plantearlo de esta manera. Si la moral católica es racional, entonces no se necesita la fe. Y si la moral católica no es racional, entonces no se puede imponer sobre nadie. Repito entonces, si la moral católica es racional, entonces no se necesita la fe, no se necesita ser católico para admitirla. Si la moral católica es irracional, entonces no se puede imponer sobre nadie. Y la verdad es que de esa manera, en esa especie de dilema, con esa especie de dilema, se ha expulsado a la reflexión moral católica del ámbito público. ¿Por qué? Porque automáticamente, cuando en una esfera pública, por ejemplo en un parlamento, aparece alguien que representa a la iglesia, de inmediato el comentario es: no venga usted a imponernos su fe. No pretenda usted imponernos su fe. Entonces, si la moral católica es racional, no se necesita la fe. Y si la moral católica es irracional, esa fe no se puede imponer. O sea que la fe, que lo católico estorba. Lo católico habría que quitarlo, habría que sacarlo de la esfera pública. De hecho, ese es uno de los argumentos principales del llamado secularismo. El secularismo ve que hay una distancia insalvable entre la ley natural y la ley nueva. Porque claro, la fe católica no se queda aquí. La fe católica afirma la efusión del Espíritu, afirma los sacramentos, afirma el ministerio ordenado. Y en la medida en que todo eso se afirma, pues surge la pregunta, la repito, tercera vez, si la moral católica es racional, es decir, si todo lo que tú me dices como católico se puede exponer racionalmente, entonces, ¿para qué la fe? ¿Por qué me pides que sea católico? Y, de otro lado, si lo que tú me pides es irracional, si no me lo puedes demostrar racionalmente, entonces tú no me lo puedes imponer, porque eso supondría una imposición de tu fe. Y estamos en una sociedad laica, en un estado aconfesional, en una cultura que es múltiple, que es plural. Entonces fíjate que esta pregunta y este tema tienen una tremenda actualidad, porque es lo que se está utilizando básicamente para sacar a la religión de toda discusión. Con una consecuencia adicional, que al principio se saca al argumento religioso y después se saca a las personas que representan esa religión.
Entonces, ¿qué sucede? Que si con este hábito dominicano que tengo puesto, yo voy al Congreso de la República a hablar en contra del aborto, antes de que yo abra la boca, ya está descalificado, porque es una persona religiosa. La descalificación de la religión se traslada en la descalificación de los representantes de la religión. Y esto en la práctica significa que no es posible utilizar textos religiosos, no es posible utilizar tradiciones litúrgicas, no es posible utilizar autores que sean conocidos por su religión, y no es posible tampoco utilizar, o no es posible hacer presencia como personas consagradas. Entonces, es una pregunta muy importante. Yo quiero que calibremos la pregunta y que entendamos que esa pregunta es de máxima actualidad en lo que estamos viviendo. Y es aquí donde es necesario hacer como una pausa y hacer un análisis de cómo respondería usted a esa pregunta. Al fin, ¿la moral católica es racional o no es racional? Porque si es racional, entonces no se necesita ser creyente. Si es irracional, entonces no se puede imponer sobre nadie, porque es imponer una cosa que va en contra de lo que los demás pueden descubrir. Bueno, ¿cómo llega uno a salir de ese dilema? ¿Cuál es la respuesta que nosotros podemos dar al respecto? Vamos a empezar por dar una respuesta al interior de nuestra fe, es decir, nosotros creyentes, ¿qué perspectiva tenemos? Y luego vamos a ver cómo esa respuesta se plantea hacia afuera. Después de presentar ese esquema, vamos a hacer un comentario sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos y las implicaciones que eso tiene dentro de la moral nuestra. Porque efectivamente puede decirse que la Declaración Universal de Derechos Humanos es algo así como una codificación que tiene menos de un siglo, es de 1948, de diciembre de 1948, es como una codificación hasta cierto punto de la ley natural. Hasta el punto de que ha llegado a tener la autoridad suficiente como para servir de criterio en la elaboración de las leyes fundamentales de los distintos países, es decir, de las constituciones. Es muy difícil encontrar un país que tenga dentro de su esquema legal fundamental, o sea, dentro de su constitución, tenga algo que vaya en contra de la Declaración de Derechos Humanos. Es la declaración más ampliamente suscrita del planeta hoy, mucho más que cualquier otro acuerdo que tenga la humanidad, o sea que es muy importante. Y la relación que tiene esa Declaración de Derechos Humanos con la ley natural es innegable. Pero volvamos a nuestro punto entonces. Tenemos un dilema, si la moral católica es o no es racional, y nos estamos preguntando por cuál es nuestra perspectiva. Vamos a mirarlo de esta manera. Desde nuestras afirmaciones de fe tenemos una certeza, y es que el mismo Dios que nos ha dado la razón, nos ha dado el don de la fe. Ese es para nosotros. A esto le vamos a dar dos respuestas. Primero, la respuesta al interior, y después la respuesta desde el exterior. Tengan en cuenta que vamos a dar dos respuestas. Entonces, estamos en la primera respuesta, la respuesta desde el interior. Y en la respuesta desde el interior, lo primero que nosotros afirmamos es que el mismo Dios, ¿sí? El mismo Dios que nos ha dado como creador, nos ha dado la racionalidad, es el mismo Dios que en el deseo compasivo de salvarnos, es decir, como redentor, nos ha dado la posibilidad de la fe. Hay un mismo origen. Esto lo desarrolla ampliamente el Papa Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón. O sea que en principio nosotros no esperamos contradicción.
entre lo que me anuncia la razón y lo que me anuncia la fe. Si la razón me habla sobre lo bueno y lo malo, pues entonces ese anuncio, esa exhortación, esa exigencia racional no entra en contradicción con la fe. La fe no va a ser una contradicción de la razón. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Segundo punto. El segundo punto es este, que lo hemos comentado ya en alguna clase. Muchas veces la razón está severamente condicionada. Es decir, aunque la razón puede buscar lo bueno, también la razón puede estar al servicio de justificar lo malo. Es decir, que desde una perspectiva creyente, lo que no cabe es una adoración de la razón, una idolatría de la razón. La idolatría de la razón se suele llamar racionalismo. Entonces, el segundo punto, desde el punto de vista, desde la perspectiva nuestra, es no al racionalismo. Nosotros admitimos el don de la razón, agradecemos el don de la razón, ejercemos el don de la razón, pero somos conscientes, perfectamente conscientes, de que existe una cosa que se llama racionalismo. ¿Y por qué no al racionalismo? Respuesta: porque la razón puede, y aquí ponemos dos posibilidades, puede buscar lo bueno, como cuando yo trato de esclarecer la ley natural, pero la razón también puede justificar lo malo. Entonces, la posición creyente no es irracional, pero ciertamente sí es crítica de la razón. Usted se da cuenta que los grandes crímenes siempre han tenido que justificarse de alguna manera. De alguna manera. Usted habla con el terrorista y el terrorista tiene una justificación. Él siempre tiene una explicación de por qué hizo lo que hizo. Entonces, hace unos días, uno de estos terroristas, él se dice vinculado al Estado Islámico. Eso pues habría que discernirlo, tendrán que resolverlo las autoridades, pero uno de estos terroristas en Nueva York toma una furgoneta, se mete por un camino peatonal y mata a un poco de personas. Entre ellas, pues tristemente, unos turistas que no tenían nada que ver ahí, pero eso es lo propio del terrorismo, matar inocentes, matar personas que no tienen conexión alguna con la causa. Entonces el terrorista entra con su mensaje de muerte. Esta vez no se mató, suelen suicidarse. Esta vez no se suicidó. Esta vez lo detuvieron. Y entonces uno se da cuenta que esa persona tiene razones. Esa persona tiene razones. ¿Por qué hay que matar inocentes? Porque este es un sistema corrupto que no escuchará de otra manera nuestra voz. Por ejemplo, se da ese argumento. La primera vez que yo me encontré con fuerza con esa manera de hablar fue en la Universidad Nacional de Colombia, que como ustedes saben tiene bastante influencia de la izquierda. Este compañero mío, realmente él trabajaba, él pertenecía a las milicias y pertenecía a la guerrilla. Yo estudiaba física pura, y este era un hombre que estudiaba física pura. Llevaba 18 años estudiando física pura. Entonces inscribía una materia, la perdía, la repetía el número de veces que la universidad permitiera, y después matriculaba otra materia, una sola, y la perdía. O sea, el tema de él no era evidentemente
estudiar física. El tema de él era asegurar una permanencia como estudiante en la universidad. Eso es lo que en ese momento, no sé si se sigue llamando así, eso es lo que llamaban los estudiantes profesionales. Es un profesional en ser estudiante de la universidad. Bueno, este hombre, alguna vez, claro, uno de los trabajos de estas personas es reclutar voluntarios. Entonces me vio la cara de guerrillero y quiso reclutarme para eso. Entonces me invitó para que yo ayudara en un atentado, por lo menos, no sé qué quería exactamente, pero me comentó de un atentado que iban a hacer poniendo una bomba a un vehículo del vicerrector de la universidad, una cosa así parecida. Entonces me dijo, para que yo no me asustara, me dijo que no se trataba de un atentado. Ellos tienen sus nombres técnicos. No era un atentado fatal o una cosa así, me dijo. Es decir, el propósito no era matar a la persona, sino simplemente asustarlo, hacerle estallar su vehículo. Y entonces le pregunté yo, ¿por qué se iba a hacer eso? Y entonces me dice, porque es necesario sentar un precedente. Para ellos, ¿qué significa sentar un precedente? Significa mostrar que aunque ustedes crean que nos tienen descubiertos, arrinconados, asustados, encarcelados, seguimos vivos y seguimos actuando. Y para ellos, sentar un precedente es un paso dentro de un larguísimo camino que llega hasta la presidencia. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, desde la perspectiva de la fe que se opone a todo ídolo, también es necesario oponerse a la idolatría de la razón. Si hay que oponerse a todos los ídolos, manda la fe, también hay que oponerse a la idolatría de la razón. Hay que oponerse a la idolatría del poder, claro. A la idolatría del dinero, claro. La idolatría del placer, clarísimo. Hay que oponerse a muchas idolatrías, y entre todas las idolatrías, todo lo que no sea Dios. Todo lo que no sea Dios puede ser ídolo. Y por eso la racionalidad humana también puede ser ídolo. Y por eso también es necesario ser crítico con la racionalidad humana. Lo cual a mí me parece profundamente liberador. Profundamente liberador. Los sistemas totalitarios de las más diversas tendencias, ya sean fascistas, nazis, comunistas, ultraderechistas, lo que sea, todo sistema totalitario siempre utiliza la razón. Tú hubieras hablado con un Goering o uno de estos grandes personajes dentro del nazismo, la persona tenía sus razones. Examine usted, me hubiera dicho seguramente con el rostro muy serio, examine usted la historia de Europa y usted verá lo que el judaísmo le ha hecho a Europa. Cada vez que las naciones en Europa han tratado de surgir, la red de alianzas de los judíos, su sistema financiero, su dominación del sistema financiero, ha impedido los mejores esfuerzos. Hay que acabar con esa plaga. Y me daría razones, y podría dar una larga conferencia seguramente esa persona, explicando por qué cuanto más pequeño un niño, más pronto hay que matarlo. Los niños judíos son los primeros que hay que matar. Eso lo tenían ellos perfectamente claro. Entonces vamos a nuestra respuesta. La primera parte es darnos cuenta que en principio no puede haber contradicción, y no hay contradicción entre la razón y la fe. La segunda parte es no al racionalismo. ¿Por qué? Porque es otro ídolo. Como puede ser la belleza, el placer, el juego, el dinero, el poder, lo que sea. Bueno, y el tercer punto, entonces, ¿cuál es? Perdón, padre, pero no al racionalismo puro, porque pues hay parte del racionalismo que puede buscar lo bueno. El racionalismo que puede buscar lo bueno se llama racionalidad. La racionalidad es el ejercicio de la razón. El racionalismo es la hipertrofia de la racionalidad. La terminación ismo
siempre indica una exageración, una hipertrofia o cosa parecida, ¿no? O en general así se utiliza. Por ejemplo, el relativismo. Hombre, hay muchas cosas que son relativas, pero el relativismo, ¿qué es? Es como una hipertrofia del pensamiento, la valoración de lo relativo con las consecuencias que ya sabemos que eso tiene. Entonces, el segundo paso es el no al racionalismo, entendido de esa manera. El tercer paso, ¿cuál es? El tercer paso es darnos cuenta que no todo lo que la razón descubre rectamente lo logra coherentemente. Entonces, una cosa es descubrir lo bueno y otra cosa es realizar lo bueno. La racionalidad sin duda me ayuda para descubrir lo bueno. Pero la racionalidad no necesariamente me da las fuerzas, no me da los recursos para realizar lo bueno. Entonces aquí hay una diferencia, tercer punto, hay una diferencia entre descubrir, ¿sí?, y realizar lo bueno. Hay una diferencia ahí. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la razón liberada de la prisión idolátrica, liberada de idolatría, la razón ciertamente puede descubrir. Sí, la razón puede descubrir lo bueno. Uno se da cuenta que en muchas religiones, en muchos sistemas de pensamiento, en todo tipo de culturas, en las más lejanas naciones, ha habido claridades sobre lo que es bueno y lo que es malo. Uno examina, por ejemplo, el sistema legal romano, lo que se llama, pues, eso, derecho romano, y uno ve que hay una cantidad de disposiciones, hay una cantidad de distinciones y de obligaciones que uno dice son perfectamente lógicas, son perfectamente sanas, esto tiene sentido. Bien. Entonces, una cosa es descubrir lo bueno, eso está bien. Pero otra cosa es realizar lo bueno. Entonces, a partir de los puntos 2 y 3, podemos construir la respuesta, a la pregunta que nos ocupa hoy. La pregunta es: ¿la moral católica es racional o es irracional? Respuesta: la moral católica es racional en la medida en que una razón no idolatrada puede descubrir lo mismo que nosotros afirmamos como bueno. Entonces, lo que nosotros afirmamos como bueno aparece claramente dentro de una razón no idolatrada. La razón idolatrada es ciega. Ponte a argumentar con un nazi, ponte a argumentar con un terrorista. La lógica del terrorista, como ustedes lo han visto muchas veces, la lógica del terrorista es: a mí me parece que eso estuvo bien hecho. Acuérdese este señor noruego que mató 100 y pico de personas porque consideraba que los partidos de izquierda estaban arruinando a su país, porque estaban permitiendo la entrada de muchos musulmanes, porque se estaba perdiendo la esencia noruega. Entonces, en un campamento que organizaba un partido político de izquierda, este señor se fue allá con unas armas sumamente poderosas y empezó a matar gente. Como Noruega no tiene pena de muerte ni le interesa tenerlo, este hombre está condenado a cadena perpetua, en condiciones que son bastante decentes si uno mira cómo son las prisiones noruegas. Bueno, este señor, el terrorista noruego, a estas alturas, 2 o 3 años o los que hayan pasado después de ese atentado, usted lo entrevista y él dice: hice bien, pero no lo hice todo lo bien que hubiera querido, porque me falló la bomba. Él quería hacer 2 atentados simultáneos, uno en la ciudad y otro en la isla. Me falló la bomba que debía hacer caer el edificio de gobierno de un cierto ministerio. Me falló la bomba esa, entonces no obré bien, y hubiera debido matar más gente. Y él te presenta todas sus razones. Entonces, la razón no idolatrada es la razón
la razón que realmente es libre. Llegar a la liberación de la razón es algo muy difícil. Dentro de la misma racionalidad es algo casi imposible. ¿Qué nombre se le da a la idolatría de la razón dentro del racionalismo, dentro del ambiente secular? Borre la palabra racionalismo. Dentro del ambiente secular e incluso secularista en nuestro tiempo, ¿cómo se le llama a la idolatría de la razón? No se le llama idolatría, pues es un término religioso. ¿Cómo se le llama a la idolatría de la razón dentro de un ámbito secular? Se le llama radicalización. Entonces, cuando un católico fanático empieza a matar personas que están entrando a una clínica de abortos, porque esa es la manera de acabar con el aborto según él, cuando un musulmán se hace estallar para poder matar unos 8 o 9 judíos, que esa era su meta en la vida, esa persona se dice que está radicalizada. Entonces, la expresión radicalización, para que usted tenga un mapa claro en su mente, la expresión radicalización, ¿qué es lo que está indicando? Está indicando lo que aquí llamamos idolatría de la razón, o lo que aquí llamamos una razón esclava. ¿La razón esclava cuál es? La razón que está dependiendo de determinados intereses, de determinados placeres. Háblele usted a un drogadicto, las esclavitudes de la razón son muchas. Hubo un caso terrible que tuvo que intervenir la policía porque eran 2 papás, o sea, papá y mamá, que eran drogadictos, y esta gente se metía a drogarse 2 o 3 días, los hijos se quedaban sin comida, sin bebida, estaban deshidratados, desnutridos, pero a los papás no les interesaba eso, porque para ellos lo primero es su dosis. A ellos les interesaba tener su dosis de placer. Eso se llama razón esclava. La persona justifica, es lo que decimos aquí, la persona justifica lo malo, justifica su vicio, justifica las muertes de inocentes. En todas partes sucede esto. Muchas de las guerras tribales que se encuentran en lugares de África son terribles, pero tú hablas con cualquiera de ellos y ellos tienen sus razones. ¿Y por qué hay que acabar a esas personas? Son perversos, nos han hecho daño, tienen todas sus razones, hay que matarlos, hay que violar a sus mujeres, hay que quemar sus casas, hay que acabar con ellos. Y se quedan en eso. Entonces, el racionalismo en sus diversas formas, la idolatría de la razón, que es siempre ingenuidad, la esclavitud de la razón, sujeta a un determinado vicio o encadenada por un determinado error, es algo muy difícil de vencer. Me enteré que hace unos meses, ¿sí? Sí, perfecto, no hay problema. Me enteré que hace unos meses en Francia abrieron el primer centro de desradicalización para tratar de sacar a la gente de su radicalización religiosa. A ver cómo lo sacamos. Finalmente tuvieron que cerrarlo. Fracaso. No conseguían gente por una parte, y por otro lado los tratamientos, los supuestos tratamientos, no daban resultado. O sea que liberar a la razón desde la razón misma es extremadamente difícil, porque la persona siempre considera que tiene otro argumento y siempre puede encontrar algo más. Sobre esto hay teorías interesantes en las que no podemos entrar ahora. Hay 2 filósofos, ambos conectados con el judaísmo, que han intentado eso, liberar a la razón desde la razón misma. Son conocidos, uno de ellos se llama Martin Buber, y el otro se llama Emmanuel Levinas. Tanto Levinas como Buber han tratado de mostrar que sí es posible, desde la razón misma, recuperar a una persona que está en condiciones de idolatría racionalista, es decir, que está con una racionalidad encadenada. Así, por ejemplo, Levinas habla de la importancia del rostro. En la medida en que yo descubro a la otra persona, descubro su verdad, su historia, su realidad, en esa medida, cuando yo descubro a esa otra persona, cuando yo descubro su rostro, entonces entra en mí un cuestionamiento. Fíjate que esto se parece mucho a lo que nos muestra el libro del Éxodo en la historia de Moisés. El faraón da un decreto. Todo niño varón que nazca lo arrojan al Nilo, dice el faraón. La hija del faraón, lo cual hace más paradójica la situación, se encuentra a un niño llorando.
Ese niño pues es Moisés. Se encuentra un niño llorando y el encuentro con la inocencia, con el llanto de este niño, hace que la hija del faraón en la práctica desobedezca al propio papá. Es decir, ahí tendríamos un caso de desradicalización, porque esta mujer se da cuenta que no tiene sentido matar a esa criatura. Es decir, al ver ese rostro, al ver esas lágrimas, ella cambia su manera de pensar. Entonces Levinas tiene toda una teoría interesantísima sobre el rostro. Años atrás de Levinas, Martin Buber habla también en esos términos en una obra que se llama Yo y Tú, y que tiene que ver precisamente con eso, con el descubrimiento del otro. Es el descubrimiento de la otra persona el que hace que yo cuestione lo mío. Entonces, volvemos a nuestra pregunta. ¿La moral católica es racional? Sí, siempre y cuando hablemos de una racionalidad no idolatrada, de una razón que no esté esclavizada. Esa es la primera anotación. ¿Y la segunda anotación cuál es? La segunda anotación es que la moral católica ayuda porque no solamente permite descubrir lo bueno, sino realizarlo. Es decir, lo más revolucionario, lo más fuerte de la moral católica no está en el descubrimiento de lo bueno y lo malo. A ver, eso habría que hacerle anotaciones, pero vamos a dejarlo por ahora de esa manera. Lo más revolucionario tal vez no está, y lo más revolucionario está en que sí ofrece, junto con la ley, la fuerza para hacer la realidad. Y eso es lo que encontramos precisamente en la ley nueva. Sin embargo, pues repito, eso habría que complementarlo porque realmente lo más revolucionario de la moral católica no es simplemente el dar la fuerza. También, no está solo en el método, está también en el contenido. ¿Por qué? Porque resulta que la moral católica me empieza a proponer cosas, moral católica basada en Biblia, en teología, empieza a proponerme cosas que sé que son necesarias, cosas que difícilmente se encuentran en la razón, en la sola racionalidad. Por ejemplo, llegar a entender racionalmente, llegar a comprender racionalmente que el principio de toda mi vida ha de ser el amor a Dios, con la sola razón, digamos que sí se puede, en teoría sí se puede, pero tendría que ser una razón tan libre, tan supremamente desprendida de todo interés que es casi imposible. Pregunta, ¿pero ha habido filósofos que desde un camino, a partir de un camino estrictamente racional, hayan llegado a algo así? ¿Sí? ¿Sí? Sobre todo en la línea platónica y neoplatónica. Si usted mira los escritos de un Plotino no habla de ninguna revelación. Plotino no habla de ninguna Biblia. Plotino es un filósofo. Tal vez lo más parecido que yo conozco a un monje de la filosofía. Plotino habla del amor al ser uno. Y habla de la perfección que solo puede estar en el retorno a ese único ser. En dejar todo lo demás para buscarlo y servirlo. Este es un filósofo que llega hasta ese punto, que llega hasta el punto de descubrir que hay que amar y buscar con todo el ser a ese ser único, a ese uno. Plotino vive obsesionado con el uno. Pero eso es la excepción. Entonces, la moral católica es racional, sí es racional, porque lo que propone, su propuesta fundamental puede ser argumentada desde la razón. Además es racional porque ayuda a liberar a la razón de sus idolatrías, y además es racional porque le ayuda a descubrir lo que la sola razón difícilmente descubriría. Esa es la respuesta que nosotros damos a la pregunta planteada ¿desde qué? Desde el interior de nuestra fe. Desde el interior de nuestra fe nosotros llegamos a esa conclusión. Pero ahora vamos a hacernos la otra pregunta. Bueno, ¿y si yo
quiero responder a esa pregunta desde fuera, es decir, si yo no estoy convencido en absoluto sobre la moral católica, ni sobre la fe católica, ni sobre la Biblia, ni nada de esas historias, a mí eso realmente no me interesa, no creo en eso. Para mí, decía un autor, para mí las cosas del cielo cada vez me parecen más difíciles de admitir. Las cosas del cielo cada vez me parecen más difíciles de admitir. Entonces, ¿qué tendría que decir una persona de estas? La respuesta no es tan difícil. Una persona que pretende criticar a la iglesia o pretende criticar la moral católica desde fuera, pues lo que tendría que hacer es plantear qué está errado en los argumentos, llamémoslos así, públicos, universales, que plantea la misma iglesia. Eso sería lo honesto. O sea, supongamos que yo soy una persona crítica, racional, no creyente. Y tomamos un tema determinado. Ese tema puede ser la libertad religiosa, ese tema puede ser el aborto, la inmigración, cualquier tema de estos. Y resulta que una persona que dice ser creyente, lo cual a mí en realidad no me interesa, si esa persona dice ser creyente y presenta una argumentación, ¿a mí qué es lo que me toca? Examinar esa argumentación. Entonces, si la argumentación que presenta esa persona es incompleta, es tramposa o es incorrecta, obviamente yo no estoy obligado a recibirla. Entonces, ¿la respuesta cuál es? ¿La moral católica es racional? Sí es racional en la medida en que proponga razones. A mí me corresponde criticar esas razones, pero rechazar sin escuchar las razones no es racional. Entonces, eso quiere decir que la única razón que yo podría tener para rechazar las razones de la iglesia, la única razón sería si los argumentos son incompletos, engañosos o incorrectos. Entonces vamos a poner eso por aquí y vamos a decir: solo merecen ser rechazados los argumentos que sean ¿qué? Una de estas tres cosas: que sean incompletos, ¿sí? O que sean engañosos, o sea, sofísticos, o que sean incorrectos. Una deducción mal hecha, una conclusión mal sacada. Estos son los argumentos que merecen ser rechazados. Pero el hecho de que la persona que me propone esos argumentos tenga una cruz al pecho o tenga una mitra encima, a mí no me tiene que importar. Si yo no soy creyente, que la persona tenga aquí una tremenda estrella de David o que tenga un mandala de esos gigantescos, un mandala budista, o que tenga una medialuna musulmana, a mí eso no me importa. A mí tiene que importarme qué argumento presenta la persona. Y lo que yo tengo que fijarme es si el argumento es incompleto, es engañoso o es incorrecto. En la medida en que la moral católica me plantea ese tipo de argumentos, yo no tengo en conciencia un motivo para rechazarlos. Es decir, las motivaciones y las pretensiones a mí no me deben importar. ¿Qué tal que esto se practicara verdaderamente en una sociedad laica? Las motivaciones y las pretensiones a mí no me deben importar. Por ejemplo, si una persona en un debate sobre el aborto, una persona es católica y esa persona presenta el argumento clásico: el bebé tiene un ADN distinto del de la mamá. ¿Esa frase depende de la Biblia? No. ¿Esa frase depende del Papa? No. ¿Esa frase depende de la adoración eucarística o de la experiencia de algún místico? No.
Entonces yo, aunque sepa que la persona es católica, no tengo ninguna autoridad y ninguna razón para negar eso. El hecho de que lo haya dicho un católico, que lo diga un musulmán, que lo diga un ateo, a mí no me debe importar. A mí tendría que importarme lo que dice el argumento. Tristemente eso es lo que no sucede, porque más bien el prejuicio es el que suele imponerse, como ya dijimos antes. Pero en principio lo único que a mí me debería importar, ¿qué es? Se está planteando un argumento, yo voy a examinar ese argumento. Eso es lo único que a mí me tendría que importar. Y ese argumento, pues entonces tendría que ser escuchado. O sea que, para mí, que una persona se diga católica no agrega nada y no quita nada sobre la calidad de su argumento racional. Porque lo contrario se llama prejuicio. Si yo admito que por ser católico tiene que estar acertado, ese es un prejuicio a favor. Pero si yo pienso que porque es católico su argumento tiene que ser equivocado, ese también es otro prejuicio. Entonces es muy importante en nuestra época reivindicar el derecho de hacer oír nuestra voz, porque nosotros estamos presentando argumentos. Y esa es la respuesta desde este punto de vista externo. Quisiera agregar una última cosa sobre esta parte externa. Y es la siguiente. Algo que tiene que ver, digamos, tangencialmente con nuestro curso, pero es importante decirlo. Es sobre la presencia de lo religioso en la vida pública. La pregunta es esta. La persona humana, examinémoslo desde un punto de vista racional, porque ese es el esquema en el que estamos aquí. La persona humana tiene distintas dimensiones. Por ejemplo, una dimensión intelectual, una dimensión volitiva, emocional, cultural. En lo cultural incluimos lo nacional, lo étnico, lo tradicional, etc. Entonces, una persona humana tiene muy distintas dimensiones, muy distintas. La pregunta es esta: ¿existe un motivo para suprimir alguna de esas dimensiones en la esfera pública? Por ejemplo, las convicciones que usted tiene. Respuesta: si hay un derecho que sea conculcado, es decir, que no sea respetado, que sea ofendido, si hay un derecho de otras personas que sea conculcado por quien pretende expresarse en público, estamos de acuerdo en que habría que reprimir esa expresión. Pero si no se está conculcando ese derecho de los demás, ¿cuál es el motivo para reprimir ese derecho? ¿A qué me refiero? Me refiero a los debates propios de la secularización. Piense usted, por ejemplo, esto. Un crucifijo. El crucifijo me ofende, dice un musulmán. Para ellos es una ofensa el crucifijo. Entonces yo hago una pregunta. Aquí se necesita sutileza, hermanos, y se necesita ser agudos en esto. Examinemos este hecho. Un gobierno aconfesional quita los crucifijos en una escuela de mayoría católica para no ofender a los musulmanes. Examine ese hecho, se lo repito. Y vamos a examinar si eso es lógico desde el punto de vista racional. Aquí no entramos en si es verdadera o es falsa la religión musulmana. Desde un punto de vista estrictamente racional y solamente racional, examinemos esta pregunta. Examinemos este caso. Un gobierno aconfesional, se dice aconfesional, suprime un elemento religioso en un ambiente de mayoría católica
para no ofender a los musulmanes. Bueno, ¿qué análisis racional podemos hacer de eso? Puesto que estamos diciendo que es una autoridad aconfesional, entonces, eso quiere decir que cualquier argumentación hay que construirla, no a partir de los supuestos propios de las religiones involucradas, en este caso, el cristianismo y el islam. El argumento no puede construirse a partir del Corán ni a partir de la Biblia. No puede construirse en términos de la subjetividad de la persona. Porque el día que yo diga, soy blanco y a mí me ofende que usted sea negro, o el día que yo diga, soy rico y a mí me ofende que usted sea pobre, o soy pobre y a mí me ofende que usted sea rico, ¿eso valdrá como argumento? Claro que no. O sea, él me ofende en la medida en que es expresión de una pura subjetividad, no es argumento. Eso es lo que yo quiero destacar. Eso me ofende. A mí me ofende que las mujeres lleven el cabello largo. Me ofende terriblemente. ¿Sería esa una razón para que entonces, si yo estoy en un salón donde hay varias mujeres de cabello largo, pues hay que motilar, dicen en la costa colombiana, hay que peluquear a esas mujeres? Porque ¿por qué van a tener ese cabello largo? ¡Que se lo corten! Supongamos que yo tuviera esas ideas. Entonces date cuenta que el me ofende no es un argumento racional. O sea, tú tendrías que sustentar en razones qué significa me ofende. Porque si no, entonces yo voy a decir, a mí me ofenden los gordos, o me ofenden los calvos, o me ofenden los feos, o me ofenden los bonitos. Y ese es el imperio del capricho, eso no es racionalidad. Entonces, fíjate cómo estamos resolviendo ese tema. Si estamos hablando de un gobierno aconfesional, atención, gobierno aconfesional, estamos diciendo que todo argumento hay que construirlo a partir de razones. Y me ofende no es una razón. Me ofende no es una razón. Y entonces si yo dijera, a mí me ofende la media luna esa o el creciente, que es lo que utilizan propiamente, no es una media luna, es un creciente. A mí me ofende el creciente de los musulmanes. ¿Significa eso que entonces yo puedo ponerle una bomba a la mezquita esa que abrieron ahí? Ni sé si está en servicio, la que queda en la 80, como con Avenida Suba, por allá. Entonces yo le voy a poner una bomba a eso porque a mí me ofende ese creciente. ¿Me ofende qué significa? Me ofende significa que no me gusta, que lo detesto. Y ese es un argumento racional. Entonces si yo detesto a la gente con barba, queda prohibida la barba porque me ofende. Ese no es un argumento. Entonces lo que yo quiero destacar es que la secularización no es neutra. La secularización es un instrumento político para atacar a ciertos grupos, en particular para atacar al cristianismo. De hecho, es muy interesante el caso de España, es de los más interesantes, porque en España se ha funcionado en estos temas del ámbito público y de la presencia pública, ha funcionado una doble moral. La doble moral es esta. Si el católico es minoría, su opinión no cuenta porque es minoría. Entonces, una gran parte de católicos no están de acuerdo con que en un lugar emblemático de Madrid, España, llamado la Puerta del Sol, que es considerado en algunos sentidos como un centro, un epicentro cívico de la ciudad, muchos católicos, muchos, no necesariamente todos, pero un número muy grande de católicos no están de acuerdo con que en ese lugar emblemático se enarbole la bandera arcoíris del movimiento LGBT. Muchos no están de acuerdo con eso. Lo lamentamos, ustedes son minoría, la mayor parte de la gente sí está de acuerdo con esto, va para arriba la bandera LGBT. Ustedes son minoría. O sea que si el católico es minoría, entonces se aplasta su opinión, porque es minoría. Y cuando el católico es mayoría, entonces cállese católico, porque hay que respetar a las minorías.
Entonces tú te das cuenta la irracionalidad de eso. Cuando se trata de la bandera LGBT, sí se puede levantar porque el católico es minoría, o eso nos dicen. Cuando se trata del crucifijo, el crucifijo sí no se puede levantar. ¿Por qué? Porque hay que respetar a las minorías. O sea que cuando somos minoría podemos ser irrespetados. Pero cuando somos mayoría tenemos que respetar a los otros. Ese es el doble estándar que ha funcionado en España y en buena parte de Europa en este tiempo. Y en muchos otros lugares, donde uno se da cuenta que la tal aconfesionalidad y la tal secularización no son en realidad racionales. Porque si fuéramos a ser racionales, el criterio debería ser este: hagamos un referendo y preguntémosle a la gente, ¿ustedes consideran que junto a la bandera de este país debe levantarse la bandera de la ONU o la bandera LGBT o la bandera del Vaticano? ¿Ustedes consideran que debe levantarse esa bandera? Eso es lo que habría que preguntar. Y si una mayoría de las personas, y vamos a jugar con esas reglas, que son las reglas de la democracia, si una mayoría de personas dice, queremos dejar claro que España es un país completamente amigable al movimiento LGBT, eso dice una mayoría, para arriba su bandera, ¿está bien? Ustedes quieren levantar su bandera, levántenla. Eso fue lo que dijo la mayoría. Pero si la mayoría dice no queremos eso, debería respetarse lo de la mayoría. Y lo mismo con lo de los crucifijos. Especialmente la situación es dramática. Esa la conocí yo personalmente porque tuve que dar una charla en un colegio público por allá en Jaén, al sur de España. Y efectivamente, todos signos religiosos, absolutamente todos han desaparecido. No hay una virgen, no hay nada, absolutamente nada. Y resulta que el 90% de las familias son católicas, pero no pueden tener un solo signo católico en el colegio. ¿Por qué? Porque hay que respetar a las minorías. O sea, hay que respetar a las minorías si la mayoría es católica. No hay que respetar a las minorías si la minoría es católica. Eso se llama doble estándar. ¿Es eso racional? Claro que no. Esa es la manera como se va imponiendo en la esfera pública, se va imponiendo en el ámbito público, se va imponiendo la desaparición de lo sagrado. Ahí tiene que desaparecer lo sagrado. Entonces uno tiene que darse cuenta que la razón libre de toda idolatría, esa razón libre, es muy difícil que exista en estado silvestre. Sí puede existir, pero es muy difícil que exista. Uno se da cuenta que es casi imposible que exista esa racionalidad libre. ¿Y esto qué significa? Que la teoría entera del estado aconfesional, en buena parte, es una mentira. Es decir, es una verdad en teoría. O sea, en teoría tú puedes tener un estado que realmente es neutro y que realmente respeta a todos. En la realidad eso no sucede. En la realidad, imaginar a un ser humano que tiene una razón libre, pero que con esa razón libre no adhiere a ningún tipo de creencia, ningún tipo de credo, quiero decir, es casi imposible. Es prácticamente imposible. Entonces, estos son temas interesantes. Les repito, este es como un paréntesis que tiene que ver ¿con qué? Tiene que ver con el ejercicio de la racionalidad por fuera de una fe confesional, de una fe explícita. Eso es lo que significa ese paréntesis. Bueno, y ahí llegamos al final de este tema. Vamos a comentar ahora algo sobre la Declaración de Derechos Humanos. En síntesis, ¿qué es lo que hemos presentado? Lo que hemos presentado es que no hay un conflicto entre la razón y la fe, y hemos visto que la fe presta dos grandes servicios en la investigación racional. ¿Cuáles son los dos grandes servicios? En primer lugar, ayuda a depurar a la razón de sus idolatrías. Y en segundo lugar, la fe le anuncia aquella fuerza para que lo bueno no sea solamente descubierto y conocido, sino que pueda también ser realizado, sea también un hecho. Y desde fuera, si yo no soy creyente,
Hermano, si usted no es creyente, lo único que le tiene que interesar es esta frase que está aquí. Solo merecen ser rechazados los argumentos si son incompletos, engañosos o incorrectos. Todo lo demás que usted diga se llama prejuicio. Que usted presume que la iglesia va a tratar de dominar, que usted presume que yo obro desde mi depravación pederasta, porque si soy sacerdote tengo que ser un pederasta. Así es como me han atacado en las redes sociales y en muchas otras partes lo atacan a uno así. Eso se llama prejuicio. Prejuicio. Si yo digo porque es costeño es perezoso, si yo digo porque es paisa es ladrón, usted se ofende. Porque usted siente, ese es un prejuicio. Entonces, ¿qué se llama cuando usted dice por qué sacerdote tiene que ser pederasta? Eso se llama prejuicio. Ese es un prejuicio. Entonces, fuera de prejuicios, lo único que a usted le tiene que interesar es esto. Solo merecen ser rechazados los argumentos si son incompletos, engañosos o incorrectos. Usted no tiene más que decirme sobre eso. Y cuidado con la manipulación para sacar a la religión del ámbito público. Porque existe el derecho de hacer presencia en público con todo lo que yo soy. Y esto incluye mis convicciones más profundas. Las convicciones que yo tengo también tienen derecho a aparecer. A menos que yo ofendiera, es decir, que yo conculcara el derecho de otros. Si yo no estoy destruyendo, desconociendo el derecho de otros, entonces usted no tiene ninguna razón para decirme eso. Y si el derecho de otros es que se sienten ofendidos, por favor, ¿qué clase de derecho es ese? Yo me puedo sentir ofendido por mucha gente. A mí me ofende la gente fea y yo a usted lo tengo clasificado como feo. Por consiguiente, usted sale, usted no puede estar cerca de mí porque usted está clasificado como feo. Hombre, eso no tiene sentido. Después de la Segunda Guerra Mundial, unas anotaciones sobre la Declaración de Derechos Humanos. Quiero contarles que para este curso, el contexto de la Declaración de Derechos Humanos y los contenidos básicos son parte de la materia. Es bueno que ustedes estén familiarizados con eso. ¿Cuándo fue declarado? Ya dijimos, diciembre, me parece que fue 10 de diciembre de 1948. Fue, no estoy seguro, fue el 8. Es que por aquí me encontré un dato. Vamos a mirarlo aquí, ¿cuándo fue declarado eso? Ustedes lo pueden buscar aquí, sí fue ratificado el 10 de diciembre de 1948. Fue firmada en principio por 58 naciones. Actualmente es la declaración universal más reconocida en el mundo entero. ¿Tiene cuántos artículos? Tiene 30 artículos, la Declaración de Derechos Humanos. Mire, es muy interesante porque si ustedes vuelven a aquella clase en la cual nosotros comentábamos cómo se descubre la ley natural a partir de la observación, a partir de la ciencia, ustedes se podrán dar cuenta cómo ese proceso se hace realidad en esta Declaración de Derechos Humanos. ¿Cuál es el texto que se utiliza? ¿Qué es lo que el preámbulo de la declaración es muy interesante. Miren lo que dicen los artículos 1 y 2, que son los más importantes. Después, ya dijimos que son un total de 30, ¿no? Entonces, dice aquí, toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. No se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria. Es decir, ninguna condición de la persona y ninguna condición del lugar donde se encuentre limitan estos derechos. Esos son los dos primeros artículos. Y luego entonces, ¿qué es lo primero que se declara en el artículo número 3? Algo que ya se había dicho desde 1927 o 37, con esto de la prohibición universal de la esclavitud. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Luego se prohíben las torturas. Luego se prohíbe la presunción de culpabilidad. Esto es bien bonito, es un texto bonito, un texto que significa mucho y que, repito, ayuda a esclarecer la ley natural. La parte de conciencia, los derechos a tener una opinión, los derechos económicos, sociales y culturales, y finalmente los últimos artículos del 28 al 30 hablan
de las condiciones y límites con que los derechos deben ejercerse. Yo les pido el favor, hay buenos artículos, esto que les acabo de leer está tomado del de Wikipedia, hay muy buenos artículos sobre esto, denle una lectura a eso, denle una lectura a ese tema, es muy interesante, es muy útil y hace que uno vea cuál es el ejercicio recto de la racionalidad. No es una declaración perfecta, no lo es, pero me parece que es de lo mejor que tenemos en la humanidad en este momento, y uno se da cuenta que ha sido una herramienta muy poderosa para limitar abusos, especialmente en la lucha contra tiranías, regímenes dictatoriales, lugares donde se tortura gente, lugares de detención donde se cometen todo tipo de injusticias. Es decir, para las intervenciones más allá de las fronteras de un país, esta declaración ha sido absolutamente clave. O sea que muchos genocidios, muchos abusos, incluso muchas dictaduras han sido cuestionadas y han sido agrietadas gracias a este tipo de declaración. Es algo muy valioso. Sin embargo, hay una sombra espesa que se cierne sobre esta declaración. Cuando grabo estas palabras estamos en el año 2017. Y es que desde hace años hay dos presiones muy fuertes sobre la Organización de Naciones Unidas. Primero, para lo que ellos llaman el reconocimiento de la diversidad de familias. Y segundo, para lo que ellos llaman los derechos reproductivos de la mujer. Estas dos presiones realmente son una amenaza para la integridad de esta Carta de Declaración de Derechos. ¿Por qué? Porque la afirmación de la diversidad de familias al principio parece que es simplemente un asunto inclusivo, ¿no? Entonces, bueno, hay familias de distintas formas, hay familias que son de dos papás, familias de dos mamás, usted no tiene por qué meterse en eso, lo importante es que se quieran y se respeten, etcétera. Pero es que donde ya se ha hecho eso, ya se sabe cuáles son las consecuencias. Las consecuencias las puede ver usted en un país como Canadá. De inmediato la repercusión está en la formación y en la educación de los niños. Porque de inmediato eso supone que toda educación sexual, emocional y afectiva para los niños tiene que incluir una cantidad de cosas que muchos padres de familia no están de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si se lograra, como quieren muchos, esa declaración de diversidad familiar admitida como derecho humano, a partir de ahí, las distintas leyes de los distintos países, con fuerza de ley, van a pretender que la educación sexual en los colegios esté marcada por ese tipo de ideas. Y cualquier recurso de los papás contra eso será visto como un abuso que les hace perder la potestad sobre los hijos. Esto ya ha sucedido. Ha sucedido en países como Canadá, ha sucedido en Escandinavia, ha sucedido en otros países. Entonces, esa es una sombra que se cierne sobre este tema de los derechos humanos. Es realmente un peligro. Y el otro peligro son los llamados derechos reproductivos de la mujer, porque la manera como ellos entienden esos derechos reproductivos es en términos de ¿qué? Es en términos de aborto, básicamente. Es básicamente aborto. Fíjate que dentro de las declaraciones de derechos, una muy importante es pues el derecho a la vida, o sea, eso no se puede dudar. El derecho a la vida es una cosa fundamental. Pero si recuerdas lo que te leí del artículo primero, dice toda persona, pero no se da una definición de persona. Entonces, si se admite, como admitimos muchos, por nuestra convicción, por nuestros argumentos, como se admite en varios países, si se admite que se empieza a ser persona humana desde la concepción, la cosa cambia. Pero el problema está en que estos quieren que se admita solo como persona desde el nacimiento. Eso significa que el embrión, el feto, no serían persona, por consiguiente no son sujetos de derechos, y si no son sujetos de derechos pueden ser eliminados impunemente. Incluso pueden ser eliminados de manera gratuita, porque el Estado es el que tiene que garantizar ese supuesto derecho de la mujer para abortar. Entonces, dése cuenta lo que esto implica. En resumen, es muy interesante el examen de la Declaración de Derechos. Los 30 artículos de la Declaración de Derechos Humanos es algo que ustedes, por favor, deben estudiar. Es muy interesante, es un esclarecimiento bastante profundo sobre la ley natural, pero actualmente hay esas dos sombras. El peligro
de la Declaración de Diversidad de Formas de Familia, que pretende finalmente educar a los hijos, educar a los niños dentro de una cierta tendencia pansexualista, y el tema de los derechos reproductivos de la mujer, que va en la línea del aborto. Hay que tener cuidado con esas dos. Y con eso pues terminamos este tema. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora en el sitio de